Lectura del libro de Isaías. Miren, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Daba horror mirarlo. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados. Con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes y con los poderosos tendrá parte en el triunfo porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores y soportó el pecado de la multitud intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón, y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes, cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: A Jesús, el de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: A Jesús, el de Nazaret. Jesús respondió: Ya les dije que yo soy. De manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: No dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue él el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro:
¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron, ¿No eres tú también de sus discípulos? pero él lo negó diciendo: No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices eso por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo. Entonces, si eres rey, Jesús respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo. Y se acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se lo traigo.
Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús. ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías libertad contra mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo, Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargado con la cruz, salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No debieras haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echemos la suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús también estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre,
dijo Jesús, todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedara en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas, por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y se llevó una mezcla de mirra y áloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío y ese sepulcro estaba cerca, en él los sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Ayer celebramos a Jesús como el que está dispuesto a servirle a la humanidad. Y a nuestro modo tomamos el gesto de Jesús de lavar los pies a los discípulos, nos acomodamos a las circunstancias actuales y nos lavamos las manos los unos a los otros para cuidar nuestra salud y proteger la vida de los demás. Ahora nos encontramos con que eso no se quedó en un gesto romántico, que Jesús les lavara los pies a los discípulos y ya, sino que es una realidad que tiene un alcance mucho más grande. Y lo primero que esto nos muestra es que Jesús está dispuesto a pasar la prueba del dolor más grande para mostrar el amor que Dios tiene por la humanidad. Y este solo hecho nos lleva a cambiar por completo la idea que nos han transmitido equivocadamente de Dios. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que Dios castiga? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que a Dios le encanta que el ser humano se quebrante y sufra como homenaje a Él? ¿Cuántas veces nos han dicho que con nuestros sufrimientos agradamos a Dios y vamos acumulando méritos para la vida futura?
¿Cuántas personas han insistido y repetido en que esta pandemia es un castigo de Dios por los desvaríos de la humanidad y que es necesario quebrantarse y humillarse, y hasta que mi pueblo no se humille no levantaré este castigo? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Sacando citas de los profetas de su contexto para ponerlas al servicio de la imagen de un Dios cruel, exigente, despiadado. Pero lo que nosotros vemos en la cruz de Jesús no es eso. No es un Dios despiadado, no es un Dios que se complace en el sufrimiento humano, sino todo lo contrario. Es el Dios que toma sobre sí el sufrimiento de toda la humanidad. Es el Dios que se echa en los hombros los dolores de todos para librarnos de nuestros dolores y de lo que causa esos dolores. En el Evangelio que leímos el domingo, vimos cómo la pasión de Jesús es un atropello continuado que nos conmovía hasta lo más profundo de nuestro ser. En el Evangelio que escuchamos hoy, vemos la pasión desde la perspectiva de Jesús. Él ciertamente abraza el sufrimiento, pero ese sufrimiento que Jesús abraza condena el mundo que lo provoca. Los hechos se dan y es necesario interpretarlos. Y estos hechos que acabamos de escuchar se pueden entender de varias maneras. Desde la perspectiva de los dirigentes judíos, se deshicieron de un molesto profeta que estaba alterándoles el orden y poniéndoles en peligro el templo, según ellos. Desde la perspectiva del gobernador romano, también se deshizo de un sedicioso que estaba armando líos en su jurisdicción y garantizó que el imperio romano siguiera prevaleciendo en la región. Pero desde la perspectiva de los discípulos de Jesús, implica que Él aceptó este sufrimiento para denunciar el pecado del mundo. Y lo vemos de dos maneras. Como lo decía el domingo pasado, lo vimos desde la perspectiva del atropello cometido injustamente, de la injusticia que se comete con Jesús. Pero hoy lo que vemos es el Jesús que es dueño de la situación y que aun cuando está siendo atropellado, los atropellos que él recibe no hacen otra cosa que deslegitimar el mundo que lo atropella. Aquí hay una confabulación. Se ponen de acuerdo los dirigentes judíos con los dirigentes paganos. El propósito es que Jesús muera ejecutado por las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque las autoridades romanas lo van a ejecutar en el cadalso de la cruz, crucificándolo. Y esa era la muerte ideal para todos. Los judíos, cuando Jesús fuera colgado de la cruz, podrían después recordar un texto del libro del Deuteronomio que dice: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Así que ellos podrían presentar a Jesús como un maldito.
maldito de Dios. Y eso les daba a ellos una oportunidad en bandeja para deshacerse de Jesús y hacer que la gente lo rechazara después de muerto. Para los romanos, para las autoridades romanas, la muerte en cruz estaba reservada para los antisociales. Así que con la sentencia del imperio y la ejecución de la pena, Jesús moría como un bandido. Es decir, muere como un mal hombre a ojos de los paganos y muere como un falso creyente a ojos de los judíos. Era la muerte perfecta para que no solamente le quitaran la vida, sino también la honra. Todo fue muy bien calculado. Sin embargo, con esa muerte se están deslegitimando ambos reinos, la religión judía y el imperio romano. Por otro lado, los esbirros del imperio, cuando se burlan de Jesús, sin darse cuenta, se están burlando de su propio rey. Jesús nunca dijo que él fuera un rey de violencia, nunca dijo que tuviera armas ni ejércitos. Su reinado jamás iba a ser impuesto. Así que cuando ellos le ponen la corona de espinas y el manto rojo y la caña de cetro y comienzan a golpearlo y a torturarlo, Jesús no protesta porque Él es dueño de la situación y lo que está viendo Él es que ellos están burlándose de su propio rey, de su idea de rey. No de Jesús ni del reinado de Jesús, porque nunca lo han conocido. De esta forma, nosotros nos encontramos con Jesús que acoge el dolor y el sufrimiento de todos los excluidos. Y siempre, el Viernes Santo, nosotros estamos invitados a hacernos solidarios con Jesús de la humanidad que sufre en el mundo entero, de los niños que padecen hambre y abandono, de los niños que fueron masacrados en el vientre de sus madres, de los jóvenes que tienen que buscar en la droga una evasión porque la realidad los aplasta y los agobia. De todos aquellos que de una forma u otra no encuentran cabida en este mundo porque han sido excluidos por intereses mezquinos. Hoy es el día de recordar a los que fueron desplazados de su tierra, de su casa, de su mundo, como quien arranca una planta y la tira, para que mueran en las ciudades viviendo de la miseria. Hoy es el día para recordar a todos aquellos que por razones políticas han sido señalados, juzgados, condenados y rechazados. Hoy es el día de acordarnos de todos los excluidos y entonces sintonizar con el corazón de Jesús, porque no nos vamos a dejar llenar el corazón de amargura. Justamente en este relato de la pasión, Jesús no dice que el cáliz del Padre sea amargo.
El Padre le ofrece el cáliz que va a beber y Él lo bebe pensando en el alivio y en el sufrimiento, en el alivio al sufrimiento de toda la humanidad. Nosotros no nos vamos a dejar arrebatar la esperanza, como dice el Papa Francisco. Vamos más bien a sintonizar con Jesús y a darle calor humano a nuestro propio corazón para hacernos acogedores. El amor universal de Dios se manifiesta en toda su grandeza en la cruz de Jesús. Allí donde de una lancetada salen de su corazón sangre y agua, es decir, el amor manifestado y el amor comunicado. Allí es donde nosotros encontramos nuestro secreto, en ese amor universal. Ciertamente hay muchas exclusiones dolorosas en este mundo. Hay mucha gente que ha sido desechada como basura. Y esa gente necesita encontrar un lugar donde se sienta acogida, valorada y respetada. ¿Y cuál es ese lugar? El corazón de Jesús. ¿Y dónde está el corazón de Jesús? Donde están los suyos, donde está su comunidad. Nosotros somos los testigos de ese amor universal. Nosotros somos los encargados de mostrarle a esa gente despreciada que hay un Dios que los valora, que los acoge y que quiere ser